Ok, aquí te dice sobre R se define la relación S de acuerdo al siguiente criterio. A se va a relacionar con B. Espérenme. A se relaciona con B. Sí, solo sí. La resta de sus cuadrados va a ser igual a la resta normal. Aquí se pruebe que T es una relación de equivalencia. Esto debe ser S. Entonces, primero vamos a probar esto. Para que sea equivalencia, a ver, ustedes ya deben saber, ¿verdad? ¿Qué significa que sea de equivalencia? ¿Qué hay que probar primero? Reflexividad, bueno, reflexiva. Sí, hay que ver si es reflexiva. Entonces, lo que siempre les digo es que este es el primero, este es el segundo, este es el primero, este es el segundo. La reflexividad sería SA. Entonces, ¿qué hacemos? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado tiene que ser igual al primero menos el segundo. Ser igual a cero, verdadero. Se cumple facilito la reflexividad. Segundo, asimétrico, que dice que si hay ASB, entonces debe haber BSA. Entonces, así hacemos. De aquí tenemos que llegar a este. Pero, ¿de dónde partimos? Partimos del primero menos el segundo. Primero elevado al cuadrado, el segundo elevado al cuadrado, es igual a menos b. Y tenemos que llegar a este de acá, que es el primero. Por eso pongo este de aquí, ¿ya? Para que sepan que es el primero elevado al cuadrado. Porque a veces pueden decir, este es b, este es a, aquí también hay a y b, y escriben lo mismo, a cuadrado menos b cuadrado. Para que no se equivoquen, dicen primero menos segundo, aquí el primero es este, entonces es b cuadrado menos a cuadrado es igual a primero menos segundo, b menos a. Aquí, esta parte, esto está facilito, porque ven que son la misma cosa, solo que están volteados, ¿no? Entonces a todo lo multiplican por menos uno, y dicen menos a cuadrado más b cuadrado es igual a menos a más b. Esto lo voltean, b cuadrado menos a cuadrado es igual a b menos a, se cumple, entonces sí es simétrico. Ahora, para la transitiva, ahí sí necesitan prestar un poco de atención. Los transitiva. La transitiva te dice que si hay ASB y BSC, entonces tiene que haber ASC. ¿Okay? Aquí tenemos que poner un poco de atención. Entonces, la ecuación base, no se olviden, es que se relaciona A con B, sí, solo sí, A cuadrado menos B cuadrado es igual a A menos B. ¿Ya? Entonces, esto, ustedes lo ven bien, se puede simplificar. ¿Cómo? Dices, ¿a qué es igual A cuadrado menos B al cuadrado? ¿Alguien sabe? La diferencia de cuadrados, no sé. Sí, diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué pondrías? En vez de A cuadrado menos B cuadrado, ¿qué pondrías? A menos B por A más B. Exacto. Sí. Por aquí, te agarra la locura y simplificas así, A más B es igual a 1. Está bien, ¿ya? Está bien, pero está incompleto. Lo que se tiene que hacer en realidad, lo voy a dejar ahí para que vean por qué les digo que está incompleto. A menos B por A más B es igual a A menos B. Vamos a decir A menos B por A más B menos, este lo vamos a pasar a restar, menos A más B es igual a 0. Entonces aquí no he hecho mucho en realidad, solo he pasado estos al otro lado. Eh, entonces queda así, ¿verdad? Luego, esto lo vamos a agrupar. A menos B por A más B menos A menos B igual a 0. No era necesario hacer esto se pudo haber pasado así como una cápsula. Esto está sumando y pasa a restar y va a quedar así, ¿verdad? Y luego acá factorizamos A menos B por A más B
menos 1 es igual a 0. Luego de aquí decimos, esto es igual a 0. A menos B es igual a 0. A es igual a B. O A más B menos 1 es igual a 0. Entonces A más B es igual a 1. Ok. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todos me siguieron? Ok. Entonces aquí, arriba, nos habíamos dado cuenta de una, que A más B es igual a 1. Entonces, si tú dices, si tengo A, acuérdense que estamos en los reales. Estamos en los reales. Digamos que A sea menos 3. B tiene que ser 4, ¿verdad? Para que A más B sea 1. Entonces dices A cuadrado. A cuadrado es 9. Menos B al cuadrado menos 16 es igual a A menos 3 menos B menos 4. Menos 7 es igual a menos 7. Cumple, ¿ya? Pero también si tenemos que A es igual a B, digamos que A es 4 y B es 4. Entonces A cuadrado menos B cuadrado es igual a A menos B. 16 menos 16 es igual a 4 menos 4. Esto es 0, es igual a 0 y cumple también. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Si les viene una pregunta así, no factoricen o no simplifiquen acá lo loco, sino háganlo con calma. Porque acá hay dos posibilidades. Entonces, esas dos posibilidades son así. A es igual a B, o que A más B es igual a 1. Esto lo vamos a pasar aquí, para que lo podamos ver más fácil. A es igual a B, o A más B es igual a 1. Aquí lo que he hecho es simplificar esta proposición base, esta de aquí, esta de aquí. Esa le he llevado a otros términos, a estos términos de aquí. Entonces, vamos a decir, este es el primero, este es el segundo, este es el primero y este es el segundo. Entonces, en la transitiva, tenemos que el primero es igual al segundo. A es igual a B, o A más B es igual a 1. Y el primero es igual al segundo. B es igual a C, o B más C es igual a 1. Tenemos que llegar a que A es igual a C, o A más C es igual a 1. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí, esta forma de resolver yo se las enseñé en una tutoría anterior. Y tienen que acordarse de las clases pasadas, digamos, que esto es P, Q, R, S. Entonces tenemos P o Q y R o S. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a decir P y R o P y S. P y S o Q y R o Q y S. ¿Ya? Ahora, si no me creen, lo resolvemos. ¿Me escuchan? ¿Por qué conectar el cable de Ethernet? Ok, entonces, para probar que esto es así, para probar que estos son iguales, lo vamos a factorizar. Vamos a decir P, I, R, O, S, o Q, I, R, O, S. Acá factorizamos R, O, S, con el I, P, O, Q.
Entonces vemos que es la misma cosa. P o Q, R o S, P o Q, R o S. Entonces, con eso, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a decir esto y esto de aquí. A es igual a B y B es igual a C. O A, ¿cómo es acá? A igual B y B más C es igual a 1. O, ahora con este aquí y esto se acá. A más B es igual a 1 y B es igual a C. O A, A más B es igual a 1 y B más C es igual a 1. Y tenemos que llegar a esta cosa de aquí. Entonces, decimos, si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué se concluye de aquí lógicamente? A ver, alguien dígame. Y A es igual a C. Exacto. A es igual a C. O aquí tenemos que A es igual a B y B más C es igual a 1. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar la B por la A y decimos A más C es igual a 1. Lo decimos. B es igual a C. Entonces aquí vamos a poner la C. A más C es igual a 1. O acá decimos, si A más B es igual a 1 y B más C es igual a 1, eso quiere decir que A más B es igual a B más C. Se van las B's, A es igual a C. Lo agrupamos. Decimos A es igual a C, A es igual a C, por idempotencia, solo queda 1. O A más C es igual a 1, A más C es igual a 1. Por idempotencia queda 1 nada más. Y llegamos a lo que queríamos encontrar. Entonces es transitiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo bien. Ok, ok. Entonces, a ver. Esta me la pidieron hoy día antes de la Una clase. pregunta, Dime, dime. ¿cómo hizo para solucionar lo de arriba de las personas que se relacionan en personas por el apellido o algo así? No, por la fecha de nacimiento, no sé si está ahí. Esto. No, no se parece, pero no es. Pero sí, ¿cómo se hace esa? Ah, sí, un toque. Ahorita la resuelvo. Todavía estamos en esto. Ahora nos dice determine la clase equivalencia del 6. Ok. Entonces, acuérdense, ¿no? La ecuación es así. Entonces, tenemos que ver quiénes se van a relacionar con el 6. Y vamos a usar este de aquí. Bueno, pero traducido aquí, ¿no? Sería A es igual a B o A más B es igual a 1. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería la clase equivalencia del 6? Fijándose en esto de aquí. Díganme un valor, aunque sea. Díganme uno y yo les digo el otro. De ahí. 6. 6 es el primero. El segundo, 6 es A, este es B. Entonces, si A es 6, B tiene que ser 6. Si A es 6, A más B es igual a 1. Entonces B
¿Cuánto es? Menos 5, ¿sí o no? Entonces la clase equivalencia del 6 es el 6 y el menos 5. ¿Por qué? Repito, porque 6 es igual a 6, A es igual a B, y A más B es igual a 1. A menos 5 igual a 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien no me entendió? ¿Alguien no sabe qué es clase equivalencia? Díganme, sin problema. ¿Por qué el menos 5 es equivalente? Ok, el menos 5 no es equivalente, sino que pertenece a la clase equivalencia. Ok. Se me dio el internet, ¿me escuchan? Yo sí. Sí. Qué raro, está cargando la pizarra. ¿Cuánto? Ahí está. La clase equivalencia son los elementos que se juntan con el 6. ¿Ok? Todos los elementos que se junten con el 6 van a pertenecer a este conjunto. ¿Qué elementos se juntan con 6? Se juntan los elementos que cuando los reemplazas en esta ecuación cumple la igualdad. ¿Ok? Entonces dice 6 al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 6 menos b. Entonces, tiene que haber b's que entren aquí. Esas b's las sacamos factorizando esta ecuación. Nos quedó que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b. A menos b por a más b es igual a menos b. Todo esto lo vamos a pasar a restar. A menos b por a más b menos a menos b es igual a 0. Acá factorizamos el a menos b por a más b menos 1 igual a 0. Esto quiere decir que esto es 0 o que esto es 0. Entonces, que si esto es 0, a es igual a b, y si esto es 0, a más b es igual a 1. Solo pasa el 1 a sumar. Entonces, aquí, el 6 es la a, ¿ok? El 6 es la a. ¿Cuál sería la b? Obviamente, el 6 también. La a es el 6. 6 más b es igual a 1. Este pasa a restar aquí, b es igual a menos 5. Entonces tenemos dos valores de b, 6 y menos 5, que están aquí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que no haya entendido quizás esta factorización? No, entonces, ok, seguimos. Por ahí si tienen alguna consulta, alguna pregunta, de algún ejercicio del quiz o de algún examen, mándenlo. Hay que aprovechar que hay que aprovechar que somos 7. Entonces, esta ya está. Right. Y antes de pasar a esta, me pidieron de composición de funciones. Vamos a hacer una intro bien facilita. Digamos que f de x es... Digamos que f de x sea 8x al cuadrado más 5. Y g de x sea 6 raíz de 3. ¿Ok? X. 6 raíz de 3x. Entonces, si tú dices f o f, esto significa que has metido la f en la f. A ver, más lento. Cuando tú tienes una función así normalita, mortal, fácil de entender, significa que esta x, lo que está dentro del paréntesis, va a ir aquí. ¿Ya? Entonces, lo podrías imaginar así. F de algo es igual a 8
por ese algo al cuadrado más 5. Si aquí tú pones 2, aquí va un 2. Si aquí tú pones un raíz de 3, aquí va raíz de 3. Si aquí tú pones pi, aquí va pi. ¿Ok? Así se entiende cómo es una función. Luego, aquí esta función significa que hay una f con un paréntesis grandazo que tiene una f más chiquita. ¿Cómo se hace esto? Mira, vamos a borrar esto de acá. Vamos a decir, esta f chiquitita, ¿qué significa? Esta f chiquita es esta de acá. Entonces vamos a escribir esto. ¿Qué es esta f chiquita? Esto de acá. Entonces, en vez de la f chiquita, escriben 8x al cuadrado más 5. Y esto es igual a 8 por el paréntesis al cuadrado más 5. Esto de acá. Pero, ¿qué viene en el paréntesis? En el paréntesis está todo esto. 8x al cuadrado más 5. Este es un ejemplo de composición. Vamos a ver con la g de x. ¿Puedo repetirlo? Eso último. Ok. Mira, voy a hacerlo con otro ejemplo. Con g. Digamos que tenemos g. Vamos a ir por partes. Vamos a explicarlo igual. Esto significa que si tú tienes una función g de algo, ¿qué vas a hacer? Vas a poner 6 raíz de 3 y lo vas a multiplicar por eso que esté en el algo. Esta es la función así. Si tú pones una x acá, acá va x. Así como está acá. ¿Ves? Aquí hay una x y aquí hay una x. Si tú pones aquí una y, acá va y. Si tú pones acá un gatito, acá también vas el gatito. ¿Ok? Entonces, si tú tienes g, composición g, esto va a ser igual a g de x. ¿Y esto qué es igual? Vas a poner tu 6 raíz de 3 y un paréntesis. ¿Qué está en el paréntesis? Dices, este es mi gato, este es mi gato. Este es mi gato y acá está mi gato entonces. Pero tu gato es g de x. Y tienes aquí g de x, que es igual a 6 raíz de 3x. Entonces, para hacerlo paso a pasito, vamos a poner tu gato así, g de x. Y esto lo vas a traducir, vas a decir 6 raíz de 3 por g de x. G de x era 6 raíz de 3x. Esa es una composición. ¿Me entendieron? Sí. Chévere. Entonces ahora quiero que me digan cómo hacemos G o F. Esto va a ser, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Qué va a haber dentro del paréntesis grandazo? FX. Fx. Ajá, Fx es tu gato, tu gatito, ¿ok? Entonces tú dices G de x o G de cualquier cosa es esto de aquí, 6 raíz de 3, un paréntesis. ¿Y qué viene en el paréntesis? Viene tu gato, aquí está tu gato, f de x. Okay. Pero f de x, ¿qué es? 6 raíz de 3 por f de x. Y f de x es 8x al cuadrado más 5. Y esto, si quieres lo multiplicas, si no quieres no, y así queda la composición de g o f. Luego, vamos a hacer f o g. F o g sería
una F grandaza. Aquí de frente pones. Haces tu gatito aquí. Y dices, antes de dibujar el gato, ¿qué tenemos? Tenemos 8 por el gato al cuadrado más 5. ¿Qué viene adentro? Adentro viene g de x. Entonces g de x va a ir aquí. Y luego 8. ¿G de x qué era? G de x era este de acá. 6 raíz de 3 x al cuadrado más 5. Si quieres lo operas, si quieres lo dejas así, esta es la composición. ¿Ok? ¿Alguien no me entendió? Ok. Entonces, estamos bien con composición hasta ahorita. Ah, bueno. Vamos a hacer esta de acá. Dice, en un estudio de la OMS en 50 países afectados por la pandemia, se realiza una medición del porcentaje de la población escéptica a la existencia del virus. Sobre el conjunto P de los países en el estudio, se definió la siguiente relación R. P1 se relaciona con P2, si y solo si el porcentaje de escepticismo de P2 es menor o igual al porcentaje de P2. Entonces, P1 se relaciona con P2, si y solo si el porcentaje de escepticismo de P1 es menor o igual al porcentaje de P2. Entonces, aquí tenemos que ver si es de orden, si es de preorden, si es total, etc. Entonces tenemos que recordar qué significa de preorden. Alguien me dice qué significa que la relación sea de preorden. Que sea reflexiva y transitiva, Ah, creo. sí, es reflexiva más transitiva. Luego, la otra opción es que sea de preorden. No es de orden, bueno, pero sí es total. Tenemos que ver si es total. La relación es de orden. Y de orden significa que sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y si es de orden total, significa que es de orden total, significa que es de orden más total. Ok, aquí yo supongo que todos estamos claros. Entonces, digamos que son 50 países, ¿no? Tienes tus 50 países. Y tienes P1, tienes P2, tienes P3, tienes P4. Hasta P50. Y aquí también tienen los mismos P1, P2, P3, P4, hasta P50. Entonces, digamos que el porcentaje de escepticismo sea el numerito que está acá. ¿Ya? Ese es el porcentaje de escepticismo. Entonces, P2 tiene 2% de escepticismo. ¿Con cuál se va a juntar P2? Considerando esto. ¿A alguien se le ocurre? Sería con P2 o P1. La primera está bien. Pero no se puede juntar con P1. ¿Por qué? Porque todos estos
son P1. Entonces, para que me entiendan, voy a hacer lo que siempre hago. Este es el primero menor o igual al segundo. Todos estos son el primero y todos estos son el segundo. Entonces, el primero es menor o igual a este de aquí. P2 es menor o igual a este de aquí. Sí. P2 es menor o igual a P1. 2 es menor o igual a 1. No, ¿sí o no? Falso. Entonces, este no se va a juntar con este. Pero sí se va a juntar con este, sí se va a juntar con este, sí se va a juntar con este. ¿Ok? Entonces, P2 se va a juntar con un montón de países. Luego. Entonces, reflexiva. Va a ser reflexiva. Sería P1, R, P1 también. P1 es menor o igual a P1, verdadero. Entonces, reflexiva es. Vamos a ver si es transitiva. Digamos P3. P3 se va a juntar con P4. Entonces, transitiva tenemos, vamos a hacerlo bien abstracto, vamos a decir, transitiva dice, si P1, R, P2, y tenemos P2, R, P3, entonces P1, R, P3, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que P1 menor o igual a P2. ¿Y esto qué significa? Que P2 menor o igual a P3. Y esto significa que P1 menor o igual a P3. Se cumple. Sí se cumple porque digamos que tenemos... a ver, ¿cómo lo hacemos? P1. Tenemos un P2. P2 es mayor o igual a P1 y P2 es menor o igual a P3. Entonces, si esto cumple, 4 es menor o igual a 5 y es menor o igual a 6, 4 es menor o igual a 6, ¿sí o no? Entonces, de aquí sacamos que es transitiva. Ahora, tenemos que llegar a si es total. Vamos a ver si es total. Esa es la parte difícil. Tienes P1, P2, P3, P4, hasta P50. Aquí también. P1, P2, P3, P4, P50. Aquí estamos asumiendo que todos son distintos. ¿Ok? Si nosotros dijéramos que, por ejemplo, Costa Rica tiene 50% de escepticismo y que Nicaragua tiene 50% también, ya no irían los dos, solo iría un 50%, me parece. Vamos a revisar el problema. Dice, sobre el conjunto P de los países, no, sí. Sí va todo. Entonces no son porcentajes, sino son países. P1 es un país, P11R, P2 es otro país, Nicaragua,
3 que sea Argentina y así. Entonces, si hay 50 elementos a cada lado, ¿verdad? Hasta acá estamos bien. Hasta ahorita solo vamos pensándola. Vale, Entonces, decimos que P1 se va a relacionar con absolutamente todos. Con P1, con P2, con P3, con P4, hasta P50. Ahí no hay problema. Con P1 sabemos que es total. Con P2, P2 se va a relacionar con el 2 para adelante. No con el P1, pero el P1 ya se relacionó con el P2 en la relación anterior. Y así, etcétera, etcétera, hasta el P50. El P50 solo se va a relacionar con el otro P50, porque es menor o igual, pero no con el 49, no con el 48. Pero P48, R, P50, sí se relacionan, igual el 49, igual el 47, hasta el 1. Entonces, incluso con el 50 es total. Ahora vamos a ver la antisimetría. La antisimetría es más fácil. Decimos, si P1 se relaciona con P2, ¿se puede relacionar P2 con P1? ¿2 es menor o igual a 1? No. Entonces esto no se va a poder relacionar. P50 se relaciona con P49 se relaciona con P50, sí, pero P50 no se relaciona con P49. Eso nos dice que es antisimétrico. ¿Ok? Si es antisimétrico, es total, es transitivo y es reflexivo, yo diría que es la A, que es la relación es de orden total. Ahora, aquí han marcado que esto está mal, así que pueden consultar con sus profes. Quizá también está la posibilidad de que yo me he equivocado, que yo esté viendo algo que está mal, pero si ustedes no me han objetado nada, parece que lo que decimos tiene lógica. Si tiene lógica, creo que con base, con argumento, pueden preguntarle a sus profes, profe, esto yo lo he hecho y me ha salido que está mal, entonces, ¿cómo es? ¿Okay? Les dejo esto, a ver, te lo dejo, Alison, para que le tomes el screen. Ahí se ve. Como les dije, las relaciones nacen transitivas. Tú tienes el conjunto A, 1, 2, 3, 4, y el gráfico de la relación es 1 con 2 y 3 con 4. ¿Ok? La relación es sobre A. Entonces, para que sea transitiva, tú necesitas tener A, R, B y B, R, C para que te dé A, R, C. ¿Verdad? Entonces, tú tienes A, R, B, ¿sí? Tienes 1 y 2. 1 y 2 tienes. Y tienes 2 que se relacione con algo más. Tienes un paréntesis 2, X, no opción, no tienes. Entonces, esto es falso. Entonces, tienes un 1 que se relacione con X, un A que es 1 que se relacione con C que era X, no tienes. Entonces, esto es falso. Esto tienes, es verdadero, y falso, entonces falso. Verdadero y falso, ¿qué es? Falso. Y falso, entonces falso. ¿Qué sale de falso, entonces falso? A ver, acuérdense de sus primeras semanas aquí. verdadero. Entonces, es verdadero para transitivo. ¿Ok? Por eso, las relaciones nacen transitivas. Ahora. Tú tienes aquí que tu A es igual a B, C, D, E. Y tienes tu gráfico. Vas a hacer tu gráfico R, que es igual a ¿qué? A con A.
tienes A con B, tienes D con C, tienes D con E, y tienes E con E y E con C. ¿Ok? Tienes eso de ahí. Acá dices. Entonces, tienes A, R, B, y B, R, C, entonces A, R, C. Vamos a ver. Vamos a hacerlo manual, ¿ya? A la mala, a la aburrida, a la peligrosa, porque hay un método que yo les he enseñado con matrices, a cada rato les repito, a cada rato me preguntan y yo les digo, está en el video, está en el video. Hay un video que te enseña cómo sacar con matrices, si es transitiva, total, reflexiva, etcétera, etcétera. Está en 2 videos todavía, ya bueno. Entonces, tenemos A con A. Y este, si se relaciona con este de aquí, para que sea transitiva, necesitamos, ¿qué saldría? Si juntamos estos dos en esta fórmula, ¿qué sale? AB. A ver, ¿tenemos AB? Sí. Luego, ¿hay otro que comience con A? No hay. Entonces, ahí acaba esto. Luego, tenemos AB. ¿Tenemos alguno que comience con B? No, sí o no. Ya no hay ninguno que comience con B. Entonces, sigue siendo transitivo. No se ha violado la propiedad de la transitividad todavía. Aquí hay un D con C. ¿Hay alguno que comience con C? No hay. Entonces, queda. D con E. ¿Hay alguno que comience con E? Si hay 2. Entonces, vamos a hacer este con este. ¿Qué sale de fusionar estos dos? Según esta fórmula. D con E más E con E según la transitividad. ¿Qué debería darnos? DE. Hay de E, hay de E. Luego, también con este de aquí. DE más S. ¿Qué debería darnos? DC. DC, facilito. Hay DC, hay DC. Aquí está. Luego, vamos con este de aquí. Hay EE. ¿Hay alguno que comience con E? Sí, estos dos. Entonces vamos a juntar E con E más E con C y da igual a E con C. Hay E con C, hay E con C. Chévere. Sigue siendo transitivo. Luego, tienes E con C. ¿Hay alguno que comience con C? No hay. Entonces sigue siendo transitivo. Eso es transitivo. Ahora, la otra forma de ver por qué este es transitiva es ver los otros gráficos. Los otros gráficos, tú los puedes pasar ahorita, porfa. Les voy a mostrar en esos gráficos Sí. por qué no son transitivos. Aquí, entonces vamos a decir, vamos a ver aquí. Aquí, hasta aquí, tú dices si es transitiva. Hasta ahí, ¿por qué? Porque tienes A con A, tienes A con B, entonces esto que te da A con B, ¿sí? Tienes A con B, si tienes. Tienes B con B, tienes B con A, entonces tienes B con A. La función tienes B con A. Hasta aquí el de arriba es transitivo, la primera parte es transitiva. Pero aquí, a ver, tienes un C que no se está conectando a la D. ¿Ya? Esto no está. Entonces, este resultado no está. ¿Qué tendrías que unir para que dé este resultado? Tendrías que unir una C con algo más un algo
Y cuando juntas estos dos, te da este de aquí. Entonces, ¿C con cuál se une? C se une con E, ¿verdad? C se une con E. E se une con D, sí. Entonces, por esta lógica, deberías tener C con D. Repito, tienes C con E. C con E, tienes. Chévere. Tienes E con D. E con D, tienes. Entonces, ¿qué deberías tener? Deberías tener C con D, ¿sí o no? C con D. ¿Hay C con D? No hay. Entonces, tienes ARB y tienes BRC. Y tienes, en teoría, ARC. ¿Tienes esto? Verdadero. ¿Tienes esto? Verdadero. ¿Tienes esto? Falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero entonces falso, falso. Esta no es transitiva. No es necesario hacer esto, ¿ya? O sea, esto de aquí, yo se los explico para que sepan la lógica que está detrás. Si lo quieren hacer, si lo quieren entender, si lo quieren relacionar con lo que se vio al inicio del curso. Pero en realidad basta decir que no hay C con D, no hay C con D, entonces esto no es transitivo. Entonces, hasta ahí ya tienes una pregunta, una respuesta descartada. Luego, aquí nomás vamos a ver. B con B no hay. Hay A con A y hay A con B, ¿sí o no? A con B hay. Si hay A con A y A con B, debería haber... no. Si hay B con A, ¿hay B con A? B con A, sí hay. Hay A con B, hay A con B. Según esta lógica, debería haber un B con B, ¿sí o no? Pero no hay B con B. Entonces ya no es transitivo. Y lo descartas. Y nos queda este de aquí. La misma cosa. No hay D con D. ¿Te das cuenta? No hay D con D. Entonces aquí debe haber una D, aquí un algo y una D. ¿Hay D con C? Hay. A ver, vamos a ver. Hay D con E, ya sé. D con E hay. Hay E con D, sí hay, ¿verdad? D con E para acá, hay. E con D, hay. Entonces, la lógica debería decirnos que hay un D con D, pero no hay. No hay D con D, entonces no es transitiva tampoco. Y ya descartaste estas tres, te queda esta y la marcas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, ya también te pongo. Ok. ¿Alguien tiene algún otro pedido por ahí para hacer antes de comenzar a ver un toque de funciones? Hacemos las funciones. Digo, o sea, ¿alguien tiene alguna pregunta para, si no tienen, empezar a ver funciones? Hoy día les iba a enseñar cómo sacar la función inversa. Ok, nadie. Vamos a ver funciones. Tenemos 20 minutos para ver funciones. Sí, la semana pasada nos quedamos en este de aquí. Dice. Vamos a hacer este aquí. Determina el criterio de la función inversa. Entonces, si tú tienes f de x es igual a x menos 1 al cuadrado más 2, para sacar la inversa, dices y es igual a x menos 1 al cuadrado más 2. Dices y menos 2 es igual a x menos 1 al cuadrado. Y este cuadrado pasa acá. Y menos 2, pero pasa con un más menos. Es igual a x menos 1. ¿Ya? Luego es más menos
y menos 2 más 1 es igual a x. Pero luego cambias las x por las y las y por las x. Entonces te queda x menos 2 más 1 es igual a y. Si lo ordenamos, nos va a quedar y es igual a más menos raíz cuadrada de x menos 2 más 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me entendieron cómo saqué esta ecuación de aquí? Una pregunta. Dime. Es que a mí me confunde un poco lo del más menos, porque es que se pone. Se pone más menos porque si tú tienes, digamos que, raíz cuadrada, ¿cómo te explico? A ver, aquí tienes un x menos 1 al cuadrado es igual, digamos que esto sea así. En realidad, cuando esto pasa, a ver, déjame un toque. 4 es igual a 2 al cuadrado, pero también a menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. ¿Por qué? Por esto de aquí. 2 positivo al cuadrado es 4. 2 negativo al cuadrado es 4. Entonces la raíz de 4 sería más menos 2. ¿Ok? ¿Me captaste la idea? Sí, muchas gracias. Ok. Ahora, la función inversa es una nomás. Aquí tenemos dos, porque hay una con el más y hay otra con el menos. ¿Qué nos dice la pregunta? La pregunta nos dice que hay un dominio f, va de menos infinito a 1 hasta 2 más infinito. ¿Ok? Entonces, este es el dominio de f de x, y este es el rango de f de x. Pero, esta tiene que ser el rango de f menos 1 de x, la función inversa, y ese tiene que ser el dominio de la función inversa. ¿Ok? Entonces, acuérdense bien, si tú tienes una función, el dominio de esa función va a ser el rango de la función inversa, y el rango de la función normal va a ser el dominio de la función inversa. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo sacas cuál es el rango? Perdón, ¿cuál es la función? Tenemos más y menos. Tenemos que elegir cuál de estos dos es. ¿Ya? Esta y tiene que ser, ¿qué cosa? En esta función de aquí, la y, ¿en qué conjunto está? ¿En el dominio o codominio? ¿Dónde? En cualquier función, en realidad. ¿Dónde están las x y dónde están las y? Aquí están las x y aquí están las y. ¿Ok? Pero acuérdense también que esta es la función inversa. Entonces, y está en el rango. Este es el rango de la función inversa. El rango de la función inversa es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Menos infinito hasta 1. Es decir, que son negativos. Entonces vamos a elegir el menos. ¿Ok? Hay otra forma de comprobar esto, que es con GeoGebra. Entonces hoy día yo les quería enseñar a que usen GeoGebra
para hacer la función, para que se den cuenta de cuál de las dos funciones que te sale es la correcta de acuerdo al dominio y al rango que te dan. Entonces, hasta aquí hemos hallado dos posibilidades de la función inversa. Una que es con el más raíz de x menos 2 más 1 y otra que es menos raíz de x menos 2 más 1. Tienes que escoger una. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar la herramienta GeoGebra, esa calculadora gráfica, para darse cuenta de cuál es la función inversa de esta función que tiene estos parámetros de aquí. ¿Ok? Antes de eso, tenemos que saber que la función inversa tiene como dominio el rango de la normal, o sea, va de 2 a más infinito. Y su rango es el dominio, que va de menos infinito a 1. ¿Ok? Ahora, en la aplicación vamos a escribir la función normal y la función inversa. Vamos con la normal primero. X menos 1 al cuadrado más 2. Dice que es igual a X menos 1 al cuadrado. Vamos a resaltar el rango. ¿Para qué? Para ver con qué lado de la curva vamos a trabajar. ¿A qué te refieres con eso, Daniel? ¿Por qué un lado de la curva? ¿Por qué no con toda la curva? Eso les voy a explicar al final. ¿Ok? Pero aquí nos dice que el dominio va de menos infinito a 1. El dominio va en las x, está en esta recta de aquí. Las x son todos los números que están en esta recta de aquí. Y va de menos infinito a 1. Vamos a poner un punto en el 1 y otro en el menos 9. Pero este menos 9 no es menos 9, que represente el menos infinito. Entonces va para allá. Nuestro dominio es del menos 1 hacia la izquierda. Esto lo pintamos. Ya. ¿Y cuál es el rango? El rango, para los dos lados de la curva, es de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Ya saben que el rango está en el eje de las y. Entonces, ese es nuestro rango. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Sabemos que estamos utilizando el brazo izquierdo de esta parábola. ¿No? Estamos utilizando esta parte nada más. Ahora, ¿cuál es la función? La primera posibilidad es x menos 2 más 1 con el positivo. Raíz de x menos 2, entonces ponemos aquí y es igual a x menos 2 más 1. Y nos sale una recta aquí. Una curva, más bien dicho. Nos sale una curva. Aquí, de esta curva, vamos a analizar el rango. No, primero el dominio. Vamos con el dominio. El dominio va de 2, 4, 6, 8, 10, hasta más infinito. Entonces, el dominio de esta función es de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Y su rango es desde el 1, sube. Es desde el 1 al más infinito, entonces. Desde el 1, estamos aquí, desde el 1 al más infinito. Y ahora corroboramos. ¿Esto es igual? Sí. ¿Esto es igual? No. Entonces, esa no es la función inversa. Vamos a probar con la otra. Menos la raíz. Entonces, le ponemos un menos aquí. Vemos que la curva cambia. Ahora, el dominio sigue siendo igual. Va de 2 a más infinito. El dominio es de 2 a más infinito. Y el rango, ¿cuál es el rango ahora? El rango es, va de 1 y baja a menos infinito. Entonces, normalmente se dice que va de menos infinito a 1. Menos infinito a 1. Y ahora corroboramos, ¿son iguales? Sí. Son iguales, sí. Entonces, la función inversa de esta función
siguiendo los parámetros que nos dieron, es menos x menos 2 más 1. Esa es la respuesta. Ahora, Daniel, ¿por qué cortan la curva? ¿Por qué no usamos toda la curva? Vean, vamos a hacer una curva nueva. Vamos a decir y es igual a x al cuadrado. Fíjense que si nosotros agarramos de preimagen al menos 2, la imagen va a ser 4. Si tenemos al 2, también va a ser 4. Y esto lo graficamos. Vamos a decir, tenemos dos conjuntos. El 2 se unía con el 4. Y el menos 2 también con el 4. Ahora, ¿esta es una función? Sí es función. Pero para que sea invertible, tiene que ser biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí. ¿Es inyectiva? No. ¿Por qué? Porque dos preimágenes comparten la misma imagen. Entonces, no es. Por ende, y es igual a x al cuadrado no es una función invertible si tienes que el dominio en los reales. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a verlo desde el otro lado. Si nosotros la invertimos, vamos a tener el 4 acá, y el 2 y el menos 2 acá, y este se va a unir aquí, y este se va a unir con este. Esto de aquí no es función. ¿Ven? Así se dan cuenta que esta no es una función invertible si tu dominio son todos los reales. Pero si restringes tu dominio y dices que tu dominio solo vaya de 0 a menos infinito o de 0 a más infinito, entonces en ese caso sí se puede invertir la función. Entonces con eso ya saben cómo utilizar la herramienta GeoGebra para hallar la función inversa de las funciones normales que les dan.